to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Bendito es el Señor, iglesia. Hay una atmósfera espiritual gloriosa, gloriosa. Se ha activado algo, se ha despertado algo. Sé que hay pruebas fuertes, que hay situaciones difíciles, y esta noche quiero hablarte un poco de eso, ¿no? A veces las pruebas, los vientos, las tormentas nos hacen entrar en confusión, nos hacen entrar en temores, nos hacen entrar en derrotas. Podemos cometer errores, podemos fallar, pero yo puedo ver la palabra, que su gracia está latente desde que el reino de los cielos descendió a través de Jesús. Ese reino de Dios vino para nuestras vidas, y ese reino vuelve, regresa. Jesús viene, Cristo viene, Cristo viene. Y si hay algo en lo que podemos haber fallado, o que nuestra visión no ha estado focalizada donde Él quiere, es en su venida. Muchas veces afanados, ansiados, corremos ante las situaciones de este mundo, y así andamos y sabemos que la palabra dice que no se sabe ni el día ni la hora, pero que el Señor viene. Yo hoy te quería hablar de Lucas 12, en donde el Señor nos habla de la necesidad de estar apercibidos, de tener nuestras antorchas encendidas. Y tener nuestras antorchas encendidas tiene que ver con un espíritu encendido, tiene que ver con nuestro espíritu en comunión con el Padre, vivir en el Espíritu. En Lucas 12, el Señor le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, porque muchas veces la religión condena, la religión mata, la religión es letra y no es vida. No es vida. Y como hijos de Dios hemos caminado sin entrar a dimensiones en donde en este tiempo son necesarias.
en este tiempo son necesarias, donde necesitamos discernir en qué tiempo estamos, qué es lo que está aconteciendo. Yo puedo ver en este tiempo situaciones difíciles, padres contra hijos, hijos contra padres, esposos, esposas contra esposos, matrimonios. ¿Y sabes lo que podía entender? Hay una batalla de reinos. Una batalla de reinos muy fuerte en la iglesia, en nosotros. En nosotros. Cuando un matrimonio, uno dice, yo quiero servir a Dios, quiero estar dedicado a Dios. Y el otro dice, no es mi tiempo, no quiero, no puedo. Hay una batalla de reinos. Hay una batalla del reino de la luz y del reino de las tinieblas. ¿Y qué hacemos? Corremos desesperados, pedimos a gritos, pastor, apóstol, pastora, urgente, solucione mi problema, necesito su oración, necesito que haga algo. Y yo esta noche te quiero hablar del lugar santísimo. Esta noche yo te quiero hablar de una comunión con Él urgente y necesaria para sostenernos en este tiempo de vientos fuertes que, como usted vio los árboles, cuando los vientos son fuertes son volteados de tal manera que algunos quedan caídos y no se pueden levantar. Pero nosotros somos de los hijos que aunque nos caigamos, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar porque Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria. El tema, ¿sabes cuál es? Que nosotros tenemos que preguntarnos esta noche, ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde estamos focalizados? ¿Hacia dónde estamos viendo? Yo podía ver que correr la carrera hay que correrla como sea. Yo tengo la pata dura, tengo que correr la carrera igual. Aunque la pata esté dura, yo tengo que seguir corriendo la carrera. Algunos, no porque me duele la pata, no porque estoy mal, no porque estoy enfermo, no porque mi familia está mal, nos detenemos. Y uno lo ve en el mundo natural, ¿no es cierto? Cuando un atleta, como esos atletas esos negros que corren y que ganan, uno de esos, un atleta que cuenta que era uno de los mejores, en un momento corriendo la carrera se cae y se esguinza y se rompe sus tendones y él estirado tiene que decidir rápido. Este es un tiempo donde necesitamos decidir rápido. No podemos quedarnos y decir, bueno, espero que me levanten, bueno, espero que me vengan a buscar. ¿Y sabes quién te va a buscar? El que no duerme tampoco de día y de noche, el mismo diablo que acusa de día y de noche a los escogidos. Entonces, este hombre automáticamente tirado en el piso se levantó y siguió corriendo la carrera, así como estoy yo. Con la renguera, seguía corriendo y por en ese instante aparece el padre de la tribuna baja y ese padre va al lado de él y lo abraza. Eso es el padre. Cuando vos estás herido, cuando vos estás enfermo, el padre te abraza para seguir la carrera. El padre te lleva en sus brazos, el Padre te acompaña. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Este Padre acompañó a su Hijo hasta
el límite de la carrera. Algunos iban pasando, pero él no se detuvo. Él no dejó de correr la carrera porque le pasaban o porque lo ganaban o porque otros había mejores o porque había más rápidos. Él siguió corriendo la carrera. Él tenía que terminar la carrera. Muchos quizás no terminan la carrera si no se detienen a pensar cuál es tu meta. ¿Cuál es tu meta? Podemos correr buscando las bendiciones familiares, buscando como muchos con situaciones familiares terribles, quieren la respuesta, quieren la solución ya. Y el Señor te dice, corre la carrera. El Señor te dice, espera en mí. El Señor te dice, quiero otras cosas, quiero más. Entonces nos detenemos en la circunstancia, nos detenemos en el problema y nos cerramos a lo de Dios, a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y quiero decirte, iglesia, que a vos se te dio mucho y ya es tiempo de dar, y ya es tiempo de hacer, y ya es tiempo de correr la carrera y ir a buscar todas las almas que Dios ha puesto en tus lomos para agradar, como dijo Carolina, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Nosotros buscamos al revés, primero la solución del problema y después el reino. Primero queremos la respuesta de nosotros y luego buscamos el reino. Y en este tiempo tan difícil, en donde realmente la palabra me lo dice, vos fíjate esto, primeramente en Santiago 5:8, fíjate lo que dice la palabra. Oh, gracias, Señor. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto saben los que siembran y cosechan la tierra, que no se dan por vencido. Ellos esperan el fruto y esperan esa lluvia y saben que esa lluvia va a llegar. Entonces ellos confiados esperan en el Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Generalmente nos echamos culpas unos a otros. Últimamente en algunos cuesta mucho alcanzar las promesas. Estamos mirando con nuestros ojos el error de nuestro cónyuge, el error de nuestra familia, el error de la casa, el error de la iglesia. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a juzgar al otro en este sentido. ¿Sabes por qué? Porque estás blasfemando al Espíritu. Muchas veces, como decía ayer con un grupo de hermanas, blasfemar al Espíritu, decimos, uy, el pecado imperdonable, ¿qué será? Y lo que nosotros juzgamos en un ungido que tiene al Espíritu Santo, estoy blasfemando al Espíritu Santo. Cuando yo juzgo a una autoridad,
Estoy blasfemando al Espíritu Santo. Cuando el Señor me hablaba esto, me dio mucho dolor en mi corazón. Y realmente dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque cuántas veces nosotros a la ligera juzgamos a ungidos, juzgamos a autoridades. Entonces después nos encontramos en situaciones difíciles, en cárceles. La palabra en Lucas 12 me habla de que antes de presentarme al magistrado me arregle con mis adversarios, con mis enemigos. No sea que el juez me entregue al alguacil y el alguacil me entregue en cárcel y hasta que no pague eso no soy soltado. Muchas veces estamos en cárcel por nuestras palabras ligeras. ¿Cuánto necesitamos tener comunión, vivir en comunión con el Espíritu? Yo veía que Pablo considera la comunión del Espíritu como la gracia y el amor ágape. ¿Usted sabía eso? Pablo considera la comunión con el Espíritu como la gracia y como el amor. ¿Será que es importante? Si yo juzgo con mis ojos, si yo juzgo con mi razón, con lo que oigo del mismo Satanás, no me estoy endureciendo, estoy endureciendo mi corazón, estoy contristando al Espíritu Santo, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Nosotros queremos ser llenos, pero para ser llenos necesitamos saber qué cosas entristecen, contristan al Espíritu Santo. Muchas veces decimos, no siento la presencia, estoy mal, no puedo salir, pero quizás hemos entristecido al Espíritu con enojos, con malas palabras, con injurias, con blasfemias, aún con los nuestros. Entonces, qué importante es que en este tiempo podamos experimentar esa entrada a ese lugar santísimo. Ahora vamos a hablar. Fíjate que muchas veces como iglesia entramos al lugar santo y nos quedamos en el lugar santo. El lugar santo tiene que ver con la mesa, con el candelabro, con los panes. Y nosotros aquí compartimos la mesa, compartimos el pan como iglesia, como familia de Dios. Y en algún momento de la reunión entramos con los músicos, con los levitas, a adorar, a morir. Porque ¿sabes qué? Hoy quiero hablar con vos por muchas cosas que me vienen a la mente, ¿no? Realmente muchas veces adoramos en la iglesia, subimos, experimentamos esa muerte. Se ha hablado de una muerte religiosa, tenés que morir y tenés que morir. Y tenés que morir y no te queda otro, tenés que morir. Y la gente no entiende. ¿Cómo muero? ¿Cómo muero? Si estoy más vivo, me peleo todo el tiempo, no aguanto más a mi mujer. Entonces, muerte es por amor. Y la muerte por amor se logra en el lugar santísimo. En el lugar donde está el incienso, el altar del incienso, donde está el arca del pacto, donde está la tabla de los mandamientos,
la vara de autoridad. ¿Sabes una cosa? Podía sentir que como iglesia podemos pasarnos una vida en el lugar santo y no experimentar el lugar santísimo. El lugar donde tengo la victoria. El lugar donde el pan de la liberación está para mi vida. Pero como soy afanado, soy ansioso, no quiero esperar, no quiero buscar. Voy a mi recámara y estoy un tiempito y le digo, sujetate, alma, humillate. Cristo, me rindo a ti, te adoro, te amo. Me encomiendo a vos, hacé tu voluntad y me voy. Y no experimentaste el cambio, no experimentaste lo más glorioso, no experimentaste la convicción verdadera, no experimentaste el poder de Dios, ese poder que cambia tu vida. Yo me preguntaba, ¿por qué tantas vidas no pueden cambiar? ¿Por qué tantas vidas dicen me separo y punto? ¿Por qué tantas vidas, tantas familias divididas, unos contra otros? Esto es algo, quiero explicarte, esto es el tiempo que estamos viviendo. Padres se levantarán contra hijos, hijos se levantarán contra padres. Las familias se dividirán. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerle caso al diablo? Si no discernimos los tiempos, ¿dónde vamos a ir a parar? Fíjate lo que dice la palabra en Lucas 12. Quiero ir a donde te estaba diciendo. ¿Sí? Ah, mira. No, quiero ir a la parte acá, sí. Fíjate qué fuerte, Lucas 12:49. Esto el Señor me daba el lunes cuando venía en el avión. Tantas circunstancias que estamos pasando con familias, que como pastores nos duele muchísimo. Y realmente lo único que podemos oír es gente gritando y desesperada, que quiere solución. Y en realidad la solución la tenemos todos. El tema es que no esperamos, que no entramos a donde tenemos que entrar, a ese lugar más santo, donde realmente ahí somos transformados. Donde ahí nuestra mente no es nuestra mente humana. Nuestra mente fuera de la presencia de Dios es caída. Aunque tengamos a Cristo, nuestra mente fuera de la presencia de Dios es un taller que el diablo llena con pensamientos de este mundo, y verdaderamente muchos de nosotros podemos caer en esas redes. Entonces yo esta noche te quiero hablar de qué tiempos estamos viviendo, para que como iglesia no digamos yo no sabía. El Señor viene. Hay cosas que, bueno, estuve escuchando en el CADIC, no sé si alguno está al tanto, que a Ushuaia le dan 20 años. 20 años
después no sé qué quedará. Entonces entiendo que el Señor viene antes. El Señor nos lleva. Ahora, yo me tengo que preparar desde ahora. ¿Por qué? Porque tengo que preparar herencia, tengo que preparar legado, tengo que preparar familia. ¿Sabes una cosa? El Señor dice mira, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Mayordomo fiel y prudente, fiel y sabio, mayordomía, administración, sacerdote, mujer, varón, se te ha dado una administración, tu casa, tu familia. ¿Sos fiel a Cristo? ¿Sos fiel a tu autoridad? ¿Sos sabio? ¿Estás buscando en la palabra su voluntad? ¿O te estás manejando con tus impulsos, con tu sangre, con tus herencias? ¿Sabes que nosotros tenemos mayordomo? ¿Quién es? El apóstol. El apóstol es ese mayordomo que Dios escogió para esta casa, para darnos la ración a tiempo. Esa ración, si vos la comés a tiempo, vas a ser salvo. De todo lo que se levante, ataques familiares, ataques económicos, enfermedades. Tenemos un mayordomo fiel, sabio, un apóstol que Dios ha puesto para padecer, para sufrir, para que cuando lo maldicen bendiga, para que sufra persecución. Pero bueno, hay que ser y estar preparado. No hay que parecer, hay que ser y estar preparados. Amén. Entonces, fíjate, yo puedo entender que el Señor nos dio una administración. Esa administración como padres, esa administración como hijos, está en nuestras manos. Y si no la cumplimos, hay azote, dice la palabra. Seremos azotados. Es más, seremos trasladados con los infieles. Fíjate que es duro esto, es fuerte esto. Pero yo podía ver que dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así, dando la ración a su familia, peleando día a día la batalla espiritual, día a día doblando rodillas por su casa, por su esposa, por sus hijos. Día a día tenemos una batalla y esa batalla la tendremos que pelear hasta que nos vayamos. Vos fíjate qué tremendo, ¿no? Porque dice la palabra, aquí en Lucas 12 también, dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Tremendo, ¿no? Usted sabe que yo podía ver en Buenos Aires que la gente está preparada para que venga el ladrón. Está preparada.
Usted va a ver las casas llenas de alarmas con la policía, alarmas entre ellos, se ponen de acuerdo entre ellos. Tienen alarmas en las cuales se conectan unos contra otros. Y cuando uno está siendo atacado, toca esa alarma y sus vecinos salen todos. Eso es trabajar como equipo. Eso es trabajar como cuerpo. El ladrón dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, que espiritualmente tenemos las armas. Fíjese, ¿qué hace un ladrón en una casa cuando entra? En Buenos Aires, usted lee los noticieros. ¿Qué hace el ladrón? Mata ancianos, mata jovencitas, mata familias enteras, saquea la casa. Así hace Satanás. Y nosotros, es como que lo que no vemos, no registramos. ¿Y sabes qué? Algo que yo entendí en este tiempo. Nosotros los hijos de Dios tenemos una realidad espiritual. ¿Qué es una realidad? Yo veo a Karina la toco y Karina es una persona. No es una foto. Eso no es una realidad. Una realidad no es una foto, no es una imaginación, no es una ilusión. Muchas veces pensamos que el Evangelio es una imaginación o una ilusión. Y realmente cuando decimos la sangre de Cristo me cubre, paso a la otra cuadra una hechicera y salgo, mamita querida, salgo corriendo. Entonces ese cristiano no vive la realidad del Evangelio. ¿Se va entendiendo? Nosotros tenemos la revelación más gloriosa que nuestros padres quisieron oír. El pueblo de Israel, del cual salen todas las leyes, un pueblo por el cual nosotros hoy estamos de pie, por el cual tenemos que orar. Ahora, vos fíjate, a nosotros se nos ha concedido la verdad, la realidad más gloriosa. Ese Cristo, ese Jesús, que no solo terrenalmente derramó su sangre, su cuerpo fue azotado. Esos azotes recibimos a veces. Cuando estamos distraídos, cuando no estamos en donde Dios quiere defendernos, en un lugar de protección, en un lugar de autoridad, dejamos que el diablo nos hiera, nos azote, nos golpee. Porque no vivimos la realidad del Evangelio, sino vivimos una ilusión. Aún lo que hablamos no lo creemos. Aún lo que hablamos no lo podemos vivir. Y si no lo podés vivir, estás viviendo una ilusión o una religión. El Señor, ¿por qué le dice hipócritas a los religiosos? Porque no podían vivir la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio es que el Espíritu Santo limpia y el Espíritu Santo limpia. La realidad del Evangelio es que la sangre de Cristo me limpia de pecado y me limpia de pecado y yo no voy a pecar. Pero si yo digo la sangre me limpia y salgo y me voy a tomar un vino, como ya sabemos, con Satanás ahí sentaditos, no vivo una realidad. La realidad del Evangelio, la verdad, la verdad. La palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si vos conocés la realidad del Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo, no podés seguir viviendo como vivís, no podés seguir hablando como hablás. No podés vivir en derrota. Yo no digo que
no tengamos derrotas. Podemos tener derrotas, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero vivir en derrota es vivir un evangelio ilusorio, un evangelio religioso, un evangelio de imaginación, como muchos, los budistas y y un montón de religiones trabajan el poder del alma y dicen, se hace esto, se hace esto, se hace esto, se hace esto y se hace esto. Porque hay poder del alma. Pero con el poder del alma no vas a obtener las promesas. No vas a obtener la victoria. Vas a obtener la victoria con el poder del Espíritu. Con el poder del Espíritu. Y ¿saben qué? Dios nos está llamando a dejar de vivir un evangelio de ilusiones. Sí, creo, después estoy llorando. Sí, me sané y vuelvo enfermo. Si la realidad del Espíritu está en ti y crees y te tomás de su palabra, conforme a tu fe, dice la palabra, será hecho. Cree solamente, dijo el Señor. Pero ¿qué pasa? Como el hombre natural, que no entiende nada de la realidad, de la verdad, del Espíritu, muchas veces nos encontramos como hijos de Dios. Entonces vivimos en derrota matrimonial, vivimos en derrota económica, vivimos en derrota en la salud. Y esto no es para todos, porque yo sé también que como siervos vamos a padecer, pero hay tiempos. No es una vida, hay tiempos. Hay tiempos de llorar, hay tiempos de lágrimas, hay tiempos de sembrar, hay tiempos de cosechar. Y yo sé que si este es un tiempo donde tenemos que sembrar con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que muchos nos hemos manejado en nuestra casa, en nuestra familia, como este que dice, bueno, este sabía que venía el ladrón. ¿Por qué sabía? Porque estaba velando. ¿Por qué sabía que le venía la prueba? Porque estaba advertido, porque su espíritu estaba encendido. El Señor acá le da las llaves. Velad. ¿Qué significa velad? Estás despierto. No podés seguir viviendo dormido y tomando cada vez decisiones peores, decisiones que te van metiendo en un hoyo nuevamente. Y acá la palabra me habla. Si yo no hago su voluntad, si yo sabiendo lo que tengo que hacer no lo hago, no voy a llegar a esa meta. Entonces necesitamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Fíjate lo que dice la palabra en Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Sabes qué es el fuego? El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. ¿Cuándo descendía el fuego? Cuando el Señor se agradaba del altar que le hacían. El Señor, el Padre, se agradó del sacrificio de Cristo. Mira qué tremendo, iglesia. Él se agradó del sacrificio de Cristo. Nuestro Señor hizo altar. Nuestro Señor
fue molido en su cuerpo, figura de ese velo destruido, ese cuerpo destruido, figura de un velo que se tenía que romper para que nosotros como iglesia victoriosa y poderosa entremos al lugar santísimo y no nos quedemos en el lugar santo solamente. Ese velo se rasgó. Cristo, su cuerpo, fue destruido. ¿Vos vivís esa realidad? ¿Está plasmado, sellado ese sacrificio en tu corazón? Si no estás viviendo una ilusión, estás viviendo una religión. Y Dios lo que quiere es que vivas una realidad, que en tu corazón se impregne el sacrificio de Cristo, que se impregne la vida de Cristo, que se impregne el amor de Dios, para que vos puedas amar verdaderamente y no te separes, para que puedas amar a tu hermano. Si no estás viviendo una ilusión, no estás viviendo la realidad del Evangelio. Y a veces las pruebas, los golpes, vienen por causa de que necesitamos entender ese sacrificio, para que dejemos de pecar, para que dejemos de vivir a nuestra manera, para que dejemos de hacer nuestra voluntad. Qué maravilloso es entrar en la presencia del Señor. Vos lo conocés, vos lo has experimentado en esta casa. Sabés que en esta casa sube incienso. El incienso está en el lugar santísimo. El incienso es adoración. El incienso es entrega. El incienso es muerte, es olor fragante. Pero no se trata de morir porque te digan o porque te obliguen. Se trata de ser transformado. Y en ese lugar uno es transformado. Uno quiere agradar al Señor. Cuando un corazón es sincero, cuando está fundamentado en esos deseos de agradarle a Él, de hacer su voluntad, de reconciliarte con los tuyos, de buscar el beneficio del otro, de ser generoso. Dice la palabra, guárdate de toda avaricia. Y la avaricia no es solo riquezas. La avaricia es ambición. La avaricia es traición, es egoísmo, es indiferencia. Entonces, el Señor, fíjate lo que dice, fuego vine a echar en la tierra. El Señor vino a traer victoria, el Señor vino a traer gloria, el Señor vino a traer poder para su iglesia, poder para reconciliación. ¿Sabes que la función más importante de la iglesia, en la esencia de la iglesia, es la reconciliación? Y si vos no estás reconciliado con los tuyos, estás viviendo un evangelio de imaginación, de ilusión. No un evangelio de realidad, que lo palpás, que lo vivís. Que vos podés decir, nueva criatura soy. Mi vida cambió. Yo ya no deseo esto. Amo a mi hermano. Quiero ayudar a los que necesitan. Si me tengo que quedar orando. ¿Sabes que el incienso es la verdadera intercesión? Y se logra en el lugar santísimo. En el lugar donde, vos fíjate esto, el lugar santo tiene que ver con la oración, el clamor, con el pedir. Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, clamo, 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 clamo. Pero el lugar santísimo es fe confirmada,
el lugar santísimo es poder. Es donde fluye la palabra dentro de ti. Esa palabra que vos mamaste, esa palabra que se viene predicando y que vos decís, uy, yo me olvido, no puedo recordar todo lo que recibí. Pero quiero decirte algo, cuando vos entrás a la presencia, adorando a Dios, leyendo su palabra y esperando en Él, para decir, la primera etapa es entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Cristo tiene que ser una realidad en tu vida. Si Él murió por tus pecados, Él perdonó tus pecados, no podés seguir viviendo con culpa y con condenación. La culpa es quitada en el lugar santísimo. Ahí verdaderamente nuestro cuerpo, nuestra alma se sujeta, se rinde, se somete y nuestro espíritu se enciende. Dios está llamándote. Dios está llamándote a una nueva experiencia, a un nuevo tiempo. Mirá, podés estar pasando la situación más terrible, pero cuando vos entrás, como dice la palabra, creo que en Hebreos 10:22, entrás confiado, con un corazón sincero, con un corazón fundamentado en los bienes celestiales. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo, como iglesia, podemos vivir con bienes terrenales y no con bienes celestiales. Sí tengo trabajo, sí soy bendecido, sí recibo, tengo plata, tengo casa, pero vos ¿te preguntaste si esos son los bienes celestiales que Dios tiene? Los bienes celestiales están en ese lugar. En ese lugar donde dice la palabra, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Cómo es un corazón sincero? Un corazón que busca el reino de Dios. Si tu corazón solo está buscando la respuesta a tu necesidad, necesitas entrar a ese lugar para ser lavado con la sangre. Porque entrar a ese lugar es buscar el bien del otro, es interceder por las almas perdidas, es buscar los bienes del otro. Si estoy mal con mi esposa, es buscar el amor verdadero para amarla como debo amarla. En ese lugar hay que acercarse con corazón sincero, sin hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque yo podía ver que yo puedo decir, este pecado no lo hago más. Pero hay intenciones profundas en tus entrañas que todavía desean el pecado. Y necesitamos entrar a ese lugar para ser lavados con la sangre. Porque dice la palabra que no solo Jesucristo derramó su sangre en un tabernáculo terrenal en la tierra, sino que derramó su sangre en el tabernáculo celestial. Ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria. Arrebatar los bienes celestiales. La sangre, que es una realidad, no es una figura, es una realidad latente que estoy desperdiciando y que mi vida no funciona. ¿Qué evangelio estás viviendo? Mira lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Abundancia de fe hay en el lugar santísimo. Ahí no te falta la fe. ¿Sabes por qué? Porque ahí experimentás la realidad de Jesucristo. Ahí experimentás la realidad de su presencia.
ahí viene la realidad, el renuevo. Ahí viene la fuerza para vencer. Ahí fluye dentro de ti la palabra, las promesas, las palabras de las cuales tenés que decretar, las palabras por las cuales tenés que orar por los tuyos. ¿Se va entendiendo? ¿Sabes una cosa? Vos estás lleno de trigo, pero esa palabra la estás desperdiciando. Y esas porciones son panes de la liberación para tu vida. Empezá a soltarlas en ese lugar. Amén. Entonces, mira, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La sangre de Cristo es una realidad que en ese lugar yo puedo tomar, recibir y ser lavada y creer, y soy lavada y soy cambiada y soy limpia. Tenemos que vivir un evangelio de verdad, un evangelio de las realidades espirituales que son armas poderosas que Dios nos ha dado y que quizás no las estás viviendo como una verdad. No las estás viviendo, no las estás palpando, no las estás sintiendo, no las estás recibiendo. Entonces es un evangelio de religión. Y quiero decirte algo, Cristo es real, el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es dado a los hijos para limpiar, para consolar, para sanar. No podés venir desesperado, no podés venir angustiados, atribulados, porque entonces no estás buscando el consejo del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, podés venir a buscar consejeros, pero el mejor consejero es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha prometido guiarte hasta el fin de los días. Arrebata esa promesa, arrebata esa bendición porque es tuya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Iglesia, para ir terminando, fíjate lo que dice Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. La palabra dice que Juan dijo, yo he venido a bautizar en arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Él quiere descender con ese fuego, con ese poder, con esa autoridad sobre tu vida. Cuando vos entrás, cuando vos adorás, cuando vos te metés con Él, cuando vos estás rendido, cuando vos estás entregado, ahí es donde ese poder, ese fuego desciende y dice, este es mi hijo en el cual me complazco. Aleluya. Eso quiere decir el Padre. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en la cual me complazco. Entonces mira, acá dicen, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Esto tiene que ver con separarse de Dios, separarse del Padre. Nuestro Señor se separó del Padre por nosotros. ¿Sabes para qué? Porque Él vino a quitar la ira de Dios, el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Él quitó el juicio, Él quitó la ira sobre nosotros para darnos la paz, ese descanso, ese reposo es tuyo, iglesia. Cuando estás atribulada, entra a su presencia. Cuando estás atribulada, comenzá a adorar, comenzá a adorar al Rey, comenzá a reconocerlo como tu Señor, comenzá a bendecir, comenzá a dar gracias por su sangre, comenzá a declarar que esa sangre tiene poder, que esa sangre limpia, que esa sangre está intacta en el tabernáculo celestial para lavarnos, para limpiarnos de pecado, para salvarnos, para libertarnos de toda cautividad. Esa sangre es una realidad. Y dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3.
estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esto es lo que está aconteciendo en este tiempo, iglesia. Una batalla de reinos en el pueblo, en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero nosotros cuando entendemos esto es cuando tenemos que correr, porque Cristo está llamando al enlutado, está llamando al angustiado, está llamando al que está en aflicción, al que está en pena, al que está en dolor. Él los está llamando para que entren a su presencia, para que entren a ese lugar más santo, para que reciban el poder, para que reciban la palabra, esa palabra rema que rompe toda herencia vana, que rompe todo trabajo. Esa palabra fluye y tiene que fluir de tu boca, porque dentro de ti están esos ríos. Vos a veces desesperado buscas con quién hablar, pero quiero decirte, el Señor dijo: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, angustiados, afligidos, que yo los haré descansar. Aleluya. Iglesia, el Señor está buscando una iglesia independiente, una iglesia que busque al Espíritu, una iglesia comprometida, una iglesia que tiene relación, comunión con el Espíritu, una iglesia que cada día derrama incienso, olor fragante en ese lugar tan glorioso, un lugar donde hay poder, un lugar para los hijos de Dios, donde ascendés a ese reino celestial, a arrebatar esas bendiciones que estás anhelando y que no podés porque no estás entrando. Este es el tiempo, iglesia. No importa lo que se levante, no importa lo que esté aconteciendo. Pregúntate qué es lo que Dios quiere. Pregúntate qué es lo que Dios está deseando. Tu vida, altar, incienso, adoración, entrega. Buscad mi reino y su justicia, y yo te daré todo lo que necesitas por añadidura, dice el Rey. Entonces, no busques primero la necesidad, busca primero al Rey, busca primero a tu Padre, busca primero al Espíritu Santo. Adorá, entra en su presencia con fruto de labios, rendite, postrate, llorá ante la presencia del Rey, y su presencia y sus ángeles te ministrarán, iglesia. Hay poder en su sangre. Esa sangre es la única que sana cualquier enfermedad. Esa sangre es real, porque cuando sana un órgano, vos ves el órgano sanado. Esa sangre es real, porque termina con maldiciones de divorcio en las familias. Y eso, sos testigo, testimonio, es realidad, es vida, es verdad. Ese es el evangelio que Dios quiere que vivamos. ¿Sabes qué? Hay milagros retenidos. Hay poderes del siglo venidero, panes de liberación, migajas retenidas, porque nosotros, ansiados y afanados, no queremos esperar en Él, confiados. Haz altar. En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, había altar. Y nuestro Señor, el Cristo de la gloria, entró a ese lugar santísimo, a ese lugar celestial, no hechos de mano de hombres. A ese lugar derramó esa sangre, para que esa sangre, cada vez que la necesites, vayas y acudas y corras al trono de la gracia, para ser cambiado, para ser limpiado. ¿Sabes qué? Dios está tratando individualmente con nosotros. Hay situaciones, hay problemas, pero ¿sabes una cosa? Lo que Dios está buscando es adoradores en espíritu y verdad. Y tú eres ese adorador. Y por eso el Señor no va a callar. Por eso el Señor no se va a detener hasta que haga de ti una alabanza. ¡Dale gloria! To worship you, I live. To worship you, I live to worship you, Jesus. No, I worship you, I live to worship you, I live to
worship